Como vieron ahí, es Betesda y el Sanedrín. Yo sé que son temas conocidos que nosotros ya hemos estudiado, pero vamos a ver también un poquito lo que el Espíritu de Profecía dice con respecto a este tema. Si buscan en Juan, leímos en el capítulo anterior, en el capítulo 4, pero ahora vamos a enfocarnos en el 5. Juan capítulo 5, versos del 1 al 4. Juan 5, del 1 al 4. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Según ellos, esa tradición, esa creencia que ellas tenían de que un ángel bajaba para agitar el agua y ellos eran sanados, el primero que descendía. Vamos a ver qué nos dice aquí. En ciertos momentos se agitaban las aguas de este estanque y se creía que ello se debía a un poder sobrenatural y que el primero que en ella entrara después que fuese agitada sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. Centenares de enfermos visitaban el lugar, pero era tan grande la muchedumbre cuando el agua se agitaba que se precipitaban y pisoteaban los más débiles. Muchos no podían ni acercarse al estanque, otros, habiendo logrado alcanzarlo, morían en su orilla. Imagínense qué cuadro. Ustedes pónganse a meditar y pongan su mente a trabajar, a imaginar, remontarnos a esta escena. Ver tantos enfermos, poder sentir, escuchar la agonía, el lloro, la queja, la desesperación de aquellos enfermos. Ustedes se imaginan, la gente que estaban ahí no eran porque tenían un simple dolor de estómago. Las personas que estaban ahí eran personas que tenían condiciones críticas, cosas graves, enfermedades ya más terminales, podemos decir, unos peores que otros. Y ustedes imagínense ese como tipo hospital, pero abierto, que no había quien los atendiera. No sé, mi mente no sé cómo habrá sido esa escena de ver ahí tantos enfermos a las orillas. Dice la Biblia que habían puesto sus como techos para que ellos se pudieran proteger. Ustedes se pueden imaginar ese lugar y la alegría de esta gente, aquella esperanza que esta gente tenía de que de tiempo en tiempo, dice, no nos especifica cada cuánto tiempo, no sabemos si cada año, cada 6 meses, no sabemos cada cuánto tiempo acontecimiento sucedía, pero esta gente tenía esa esperanza de ser sanada, pero lamentablemente, ¿cuántos podían ser sanados? ¿Cuántos? Solo uno. Y el que era sanado era el que estaba en mejor condición, porque era el que podía llegar primero y lanzarse al agua y así él quedar sano. Pero imagínense aquellos paralíticos, a veces alguien dice les ayudaba a llegar a la orilla, pero cuando el movimiento era porque no se sabía en qué momento, la gente tenía que estar alerta a la expectativa de saber cuándo ese agitamiento del agua y entonces tirarse rápidamente. Era una tradición, así que a mí me gustaría saber, y los hermanos también, ¿quién movía el agua? Así que eso es la pregunta. No sé, pues se supone, no sé, yo personalmente no lo he leído, pero si sabemos que eso era una tradición, si sabemos que eso era algo que no era, que venía del Señor, eran creencias, sabemos que todo lo que no viene de Dios, ¿de quién viene?
del enemigo, pero no sabemos exactamente, pero sabemos que las cosas que no son de Dios, hay milagros que se realizan, pero esos milagros no siempre vienen de Dios. El enemigo también tiene poder y sabemos que él es capaz de hacer cosas y las va a hacer al final del tiempo. Ahora esta gente tenía una esperanza vana, podemos decir, una esperanza que no era tan certera o tan para todos, pero nosotros tenemos esa esperanza de que podemos ser sanos, podemos ser lavados y limpiados de nuestro pecado. Así que sabemos que aquí nos dice que era una tradición, que era una creencia, que era algo que ellos pensaban, que un ángel bajaba y agitaba el agua, pero el espíritu de profecía aquí dice, ve que era algo que ellos creían o pretendían, pero sabemos que el enemigo también trabaja y hace cosas para hacernos creer, para que tengamos esa esperanza en algo que no es Dios, en algo que no es el Señor. Pero el Señor llegó para ayudar a esas personas y en específico a uno, que es lo que vamos a ver. Jesús estaba otra vez en Jerusalén, andando solo en aparente meditación y oración. Llegó al estanque y vio a los pobres dolientes esperando que lo que suponía ser su única oportunidad de sanar, anhelaba ejercer su poder curativo y devolver la salud a todos los que sufrían. Pero era sábado. El Señor hace ahí como un énfasis, como un paréntesis, pero era sábado. ¿Creen que lo decía por él? No. Lo decía porque eran las creencias, eran las tradiciones que el mismo pueblo de Dios se había inventado en el tiempo de Jesús, de que en el sábado no podían hacer cosas. Y nosotros vamos a ver aquí algunas de las cosas que ellos creían que en sábado no se podía hacer. Así que dice que Jesús se encuentra solo y está ahí, dice, en meditación. Recordemos que dije antes que todo lo que Jesús hace, lo hace con un propósito. El Señor lo hace porque espera algo de aquella persona, darle un consejo, darle una enseñanza, tanto a esa persona que va a rescatar como a las personas que están alrededor. Y esto es lo que sucedió con este hombre. Este hombre era el paralítico de Betesda, que muchos conocemos. Dice que tenía 38 años de estar postrado en una camilla, en el suelo, en un pedazo de algo. Él estaba así. Esta persona estaba postrado ahí y no se podía mover. Dice, el enfermo estaba acostado en su estera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar al estanque, cuando un rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él y atrájole su atención las palabras: ¿quieres ser sano? A veces nosotros leemos los textos en la Biblia y podemos decir, pero el Señor, ¿por qué pregunta eso? Si sabemos que esa persona necesitaba sanidad, sabemos que esa persona por lógica quería ser sano, y podemos decir, el Señor pregunta cosas fuera de lugar o ilógicas o que se sobreentienden, pero todo lo que el Señor decía y todos los movimientos que el Señor hacía, lo hacía con un propósito y no lo hacía así por así. Todo tenía un porqué y el Señor sabía por qué hacía esta pregunta. Cuando el Señor le preguntó a él, ¿quieres ser sano?, el hombre le contesta con otra cosa. ¿Qué era lo lógico que tenía que decir esa persona? Que sí. Si a usted le pregunta, digamos que usted está en una necesidad extrema y llega alguien y le dice, ¿necesitas ayuda o quieres que te haga? ¿Qué le va a decir usted? No, pero fíjate que no, usted le va a decir, sí, necesito ayuda, por favor, gracias. Pero este hombre dice que le dijo otra cosa y le dice, Señor, y lo vamos a leer ahí en el versículo 7, siempre del capítulo 5, Juan 5, 7. Y le dice, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Le preguntó el Señor si tenía quien lo metiera al estanque. El Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Pero el hombre le contestó con otra cosa. A veces nosotros somos así con el Señor. El Señor nos dice, ¿quieres salvación?
¿Quieres vida eterna? ¿Quieres ser transformado, ser una nueva criatura? Y nosotros le decimos, pero Señor, fíjate que yo ahorita no puedo, y que yo hasta que yo deje estas cosas, o hasta que yo me gradúe, dicen los jóvenes, hasta que yo saque mi carrera, entonces yo te voy a servir, y entonces yo sí acepto lo que tú me quieres dar, la salvación que tú tienes para mí, la sanidad espiritual que tú tienes para mí. Hasta después, ahorita no. Este hombre le dijo otra cosa que no era, y muchas veces nosotros somos así. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda dedica su voluntad a obedecer la orden de Cristo y todos sus músculos le responden. Al principio, cuando el Señor le hace la pregunta, como que él se animó y hubo una luz que se alegró, pero rápidamente se desvaneció y él dijo, pero es que no tengo quien me meta al estanque. Rápido él reaccionó de que su condición no le permitía, pero dice que después el relato nos dice que este hombre se aferró a la palabra que el Señor le dijo. Este hombre no se puso a pensar, bueno, ¿y quién es este hombre para que me diga eso? ¿Será que debo de creer o no debo de creer? ¿Puedo obedecer lo que él dice? ¿Será verdad? ¿Será que sí me podré levantar? Dice que este hombre inmediatamente cuando el Señor, después que le dice, levántate, toma tu lecho y anda, este hombre rápidamente se incorporó. Y imagínense cómo es la maravilla de Dios, pues Él nos creó, somos su creación. Dice que cuando este hombre escuchó la voz que le dice, levántate, toma tu lecho y anda, dice que los nervios, los músculos, todo empezaron a tener actividad, empezaron a movilizarse, empezaron a obedecer a la voz del Creador. Imagínense qué poder del Señor. Y este hombre obedeció, y eso es lo bueno. Tenía 38 años. Muchas veces nosotros quizás estemos postrados en una cama espiritualmente. ¿Cuántos años tenemos de ser adventistas? ¿10, 15, 20, 30? Y seguimos paralíticos espirituales, seguimos con aquel pecado, seguimos con aquello que no podemos abandonar, seguimos con aquello que estamos imposibilitados, no nos podemos mover, no podemos trabajar para Dios, no podemos obedecer porque estamos paralíticos. Y nosotros decimos, no Señor, más adelante, todavía no. Y tenemos tantos años estando en esa condición y le decimos al Señor, le contestamos con otra cosa que no es la que Él nos está diciendo. Él nos llama, el Señor nos invita para que nosotros salgamos de esa condición. Y Él nos dice, ¿quiere ser sano? ¿Qué le dirá usted? ¿Le contestará con otra cosa que no tiene nada que ver? Ojalá que podamos aceptar esa invitación como este hombre que al final dice que obedeció a la voz y pudo caminar. Pero miramos ahí más adelante que cuando este hombre se agacha para recoger su cama, lo que él tenía, ¿qué pasó con Jesús? Jesús ya no estaba, se había desaparecido, Jesús se fue. Cuando este hombre se incorpora y se levanta, Jesús no estaba. Y dice que este hombre se fue, iba contento, gozoso, y lo encontraron los fariseos. Y él pues contento les contó lo que le había sucedido. Pero ¿qué pasó? Lo primero que hicieron es juzgarlo, decirle que cómo podía llevar esa cama, era sábado. En vez de estar contentos, alegres, que el hombre tenía 38 años de estar postrado, paralítico, y ahora él podía caminar. Y le dijeron, pero tú no puedes cargar eso, hoy es sábado. ¿Y quién te dijo que lo podías hacer? Pero él le dijo, hay alguien que me dijo que lo hiciera y yo obedecí. Y eso nos pasa a nosotros a veces como cristianos dentro del mismo pueblo. Juzgamos y criticamos unos a otros y en vez de darnos ánimo, en vez de motivarnos y en vez de estar contentos que la persona cambió, fue transformada, siempre encontramos cosas, defectos, cosas que desanimar a alguien, y a veces son cosas, tradiciones de nosotros que ni siquiera tienen que ver con la palabra del Señor, pero nosotros le metemos a la gente ideas raras que no deben de ser. Un judío no podía encender fuego, ni siquiera una vela en sábado. Como consecuencia, el pueblo hacía cumplir
por gentiles muchos servicios que sus reglas les prohibían hacer por su cuenta. No reflexionaban que si estos actos eran pecaminosos, los que empleaban a otros para realizarlos eran tan culpables como si lo hiciesen ellos mismos. Estos hombres pensaban de que ellos se limpiaban, se libraban porque ponían a los gentiles a hacer los trabajos en sábado, porque ellos no podían hacer un montón de cosas, de reglas que ellos se habían puesto. Y entonces les decían, bueno, tú haz esto por mí, si yo no puedo encender la vela o si yo no puedo hacer tal cosa, tú hazla. Pues al fin tú ya estás perdido, tú no tienes esperanza, no tienes salvación. Así creían ellos. Y le daban a estos hombres que hicieran las tareas de ellos. Yo recuerdo en mi país, no sé si a ustedes les pasó, había gente que encargaba las tortillas el viernes y las pagaba el viernes, pero las personas trabajaban en sábado para poderte dar a ti las tortillas calientitas, para poderte dar las tortillas recién hechas. Pero tú decías, yo ya las pagué el viernes y yo no estoy transgrediendo el sábado porque yo ya hice negocio el viernes, antes de que el sol se ocultara. Pero tú estabas pagando para que aquella persona trabajara en sábado. Y nosotros nos limpiábamos como los fariseos, como estos gentes, como los judíos, pues dándole las tareas a aquellos que no eran cristianos, porque ellos pensaban que ellos ya estaban perdidos. Y así podemos dar muchos ejemplos más, que pagamos y hacemos todo con anticipación para que nos den las cosas frescas, recién hechas. A veces hay personas que cuidan a personas y les pagan a otros para que hagan el trabajo el sábado. Estás pagándole a alguien para que haga algo que tú no debes hacer ni tampoco lo debe de hacer aquella persona. El texto dice, no trabajarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu buey, ni tu extranjero, ni cosa alguna que esté dentro de tu casa. Y nosotros pensamos que era lícito, así como estos hombres lo hacían. ¿Saben? En aquella época, cuando los hombres se dieron cuenta de que Jesús había hecho todo esto, rápidamente actuaron. Dice que Jesús se encontró a este hombre en el templo. El hombre no había reconocido a Jesús, pero Jesús se le da a conocer y le dice, el Señor le dice a este hombre que él tuviera cuidado, le dijo, de no hacer. Ten cuidado, le dijo, de no hacer, que no te vaya a venir algo peor, que no fuera a pecar para que no le viniera algo peor de lo que ya tenía. Imagínense qué más peor se puede esperar. Era paralítico, 38 años, y el Señor le dice, ten cuidado de no pecar, no sea que te venga una cosa peor. Este hombre estaba paralizado por su pecado. Hubieron muchos atrás que estuvieron enfermos, pero no necesariamente por culpa de ellos, sino porque el Señor se tenía que manifestar o por X razón. Pero este hombre estaba ahí por su condición, porque él había pecado y el juicio de Dios le había alcanzado. Hermana, yo quisiera comentar para los hermanos que nos visitan que el Señor Jesús no pertenecía al Sanedrín. Este día era su ministerio, era un ministerio de tercer clase. Por eso lo condenaban a él. Por eso el Señor Jesús tampoco llamó a alguien del Sanedrín para hacerlo sus discípulos, porque no eran dignos. Él escogió gente humilde, gente pobre. Él era de José propio. Por eso el Sanedrín, que eran los encargados de llevar al mundo el mensaje de Dios, no lo hicieron. Y cuando el Hijo de Dios se presentó, que era el dueño del sábado, lo condenaron, porque él mismo, Jesús dijo, es lícito al hombre hacer bien el día sábado, es bíblico. Pero ellos no tomaron en cuenta eso, sino que ellos no querían hacer nada, porque Jesús no pertenecía al Sanedrín. Y ahí dice el relato, si ustedes leen el capítulo más adelante, ellos pues si hubieran querido matarlo en ese instante lo hubieran hecho, pero dice que no podían porque te daban las leyes romanas y ellos no se les permitía actuar por completo, pero cuando ellos se dieron cuenta que Jesús había sanado a este hombre, ellos querían matarlo en ese momento, porque aquel hombre paralítico no sabía la relación entre estos hombres con Jesús y les dice, miren, Él es el que me sanó, Él es el hombre que me curó, porque él no sabía que estos hombres la iban a agarrar con Jesús. Y en ese momento dice que lo llevaron ante el Sanedrín. Y ahí pues hubo la
investigación, interrogación y todo, pero vamos a leer qué pasa más adelante. Había venido para librar al sábado de estos requerimientos gravosos que hacían de él una maldición en vez de una bendición. Por esta razón había escogido el sábado para realizar el acto de curación, escuchen, de Betesda. Podría haber sanado al enfermo en cualquier otro día de la semana. Podría haberlo sanado simplemente sin pedirle que llevase su cama, pero esto no le habría dado la oportunidad que él deseaba. Todo el Señor lo hace con un propósito, y si Él buscó a este hombre y buscó a este hombre con el caso más extremo, era porque Él quería que se diera a conocer que estos hombres estaban cumpliendo tantas tradiciones que no estaban bien y dejaban de hacer el bien al prójimo porque era sábado y ellos no podían hacerlo. Así que tenemos nosotros que tener cuidado. Él quiso anular todas estas cosas que ellos pretendían hacer. Lo que se demanda a Dios en sábado es aún más que en los otros días. Sus hijos dejan entonces sus ocupaciones corrientes y dedican su tiempo a la meditación y el culto. La obra del cielo no cesa nunca y el hombre no debería nunca descansar de hacer el bien. Nosotros siempre tenemos que trabajar en el bien de los demás. Dice que nosotros no debería de pasar ni un día en que procuremos la salvación de otros. Siempre tenemos que trabajar para que los demás puedan alcanzar esa salvación, y especialmente en sábado se nos demanda más, así que debemos de hacer la obra también ese día. Y la invitación es que aprendamos de esta historia, hermanos, de estas dos historias que estudiamos, de aquel hombre que aunque era incrédulo, llegó a creer después y su hijo pudo ser sanado. Ahora miramos aquí a este hombre de Betesda, que por su pecado él estaba en esa condición. No sé qué pecado tengas tú, que no hayas abandonado, que te imposibilita para servir al Señor, pero te invitamos a que si tienes 10, 20, 30 años o más paralítico espiritual, que puedas ya decir a ese Dios que pudo restaurar a este hombre, que lo haga contigo, que te ayude, que puedas abandonar aquello que te impide la salvación, y que nosotros podamos trabajar y poder aceptar a nuestro Dios, porque Él pronto viene y nosotros necesitamos estar preparados. Pero si paralizados no vamos a poder hacer nada. Así que, hermanos y amigos, jóvenes, trabajemos, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos quite esa parálisis que tenemos y que podamos servirle, que podamos trabajar en su causa y no hacer del sábado una excusa o no hacer los días de semana que no podemos. Dice que siempre tenemos que trabajar en bien de los demás. Así que es la invitación para que nos preparemos y podemos despertar de esa parálisis que tenemos. Feliz sábado, que el Señor les pueda bendecir.